Esta semana en Cuadriga, Argentina votó. ¿Afianzará Macri el cambio? Argentina pasó su gran prueba democrática. En el histórico balotaje, los argentinos se decidieron por el liberal conservador Mauricio Macri. Con ello, el cambio en el país comenzó. El nuevo presidente se enfrenta a una elevada pobreza, el estancamiento económico, una creciente inseguridad y una inflación desorbitada. En política exterior, Macri deberá buscar un nuevo encaje de Argentina en América Latina y en el mundo tras 12 años de kirchnerismo. ¿Conseguirá Macri afianzar el cambio en Argentina? ¿Logrará el nuevo presidente resolver los problemas más acuciantes del país? Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Jenny Pérez Schmidt. En apenas unos días, Mauricio Macri ha pasado de la euforia política electoral a un vértigo con las tareas urgentes a resolver. Después que asuma el cargo, el próximo 10 de diciembre, Macri se va a enfrentar a resolver uno de los asuntos quizás más importantes para el futuro económico del país, que es levantar el proteccionismo comercial como se lo ha exigido en un fallo desde algunos meses en la Organización Mundial del Comercio. Para aquello, tiene que elaborar una serie de medidas internas, para lo cual necesita gobernanza, gobernabilidad. Y necesita con eso consensos, por ejemplo, con el kirchnerismo, con el peronismo, que ya sabemos están en la oposición. ¿Podrá hacerlo Macri? ¿Lo dejarán? ¿O veremos un gobierno a través de decretos presidenciales? Ese es nuestro tema de Cuadriga de hoy. Muchas gracias por preferirnos una vez más. Paso a presentar a los tres distinguidos panelistas de hoy. Y ojo, lo que viene a continuación. Dan Cubaca es analista internacional bonaerense, actual secretario de Relaciones Internacionales e Institucionales del Partido Unión por Todos, parte de la coalición ganadora Cambiemos. Desde 2010 es asesor en Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados Argentina y colabora para medios de información como CNN en español, Infobae TV, NTN 24. Cubaca cree que Macri puede y para ello buscará consensos con todas las fuerzas políticas, incluido el kirchnerismo. Peter Burkhardt es periodista alemán del diario Süddeutsche Zeitung, estudió ciencias políticas y comenzó a trabajar como periodista desde el año 1994 para el diario muniqués. Fue reportero de guerra en la zona de los Balcanes y vivió en Madrid y en México. En 2006 comenzó su trabajo como corresponsal en Buenos Aires, desde donde cubrió todo el continente latinoamericano hasta comienzos del año 2015. Peter dice que duda que el empresario Macri sea la figura adecuada para resolver los problemas de la Argentina. Y Araceli Viceconte es periodista argentina, fue durante una década corresponsal en Berlín del diario argentino Clarín y colaboradora de medios españoles. Trabajó como corresponsal en Chile y varios países de América Latina. Desde el año 2014 trabaja como analista independiente y redactora de Deutsche Welle en Berlín. Araceli cree que el éxito de Macri dependerá de los consensos y del mantenimiento de los logros de inclusión social de la década pasada. Las posiciones están claras desde un inicio. Les agradecemos a ustedes tres por estar acá y a ustedes también, por supuesto, por sintonizar Cuadriga una vez más. Este debate lo pueden seguir a través de nuestras redes sociales, especialmente en Twitter. Y ya tienen mi cuenta para que me escriban y también podamos dialogar respecto a este interesante tema. Lo último y lo más nuevo, este gabinete que ha nombrado el presidente electo Mauricio Macri. Peter, comienzo contigo. ¿Qué te ha parecido las designaciones? Y lo esperado, un gabinete aparentemente técnico y por parte del PRO, por parte de técnicos que ya se conocía de otros tiempos, y un gabinete más estadista, que es el de Cristina Fernández de Kirchner. Y te lo pregunto porque la prensa internacional destaca mucho ese carácter aparentemente liberal, dice que muchas de esas figuras están asociadas a la crisis del 2001. Se podía decir por partes neoliberal, hay que ver cómo está el contenido después, pero algunas figuras aparentemente acuerdan la época de Menem. De Menem concretamente, dices tú. Dan, ¿cuáles son las fortalezas de los ministros de Macri? Bueno, la principal fortaleza y uno de los pilares del éxito de Cambiemos y del presidente Macri es que se trata de un gabinete que ya ha sido probado en batalla, que viene hace 8 años
como mínimo, dirigiendo una de las principales ciudades del país, la principal sin duda, pero con una importante infraestructura y una importante población, y ha sido sumamente exitoso. También ha reelecto la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto realmente tienen experiencia y han demostrado que saben hacer lo que se proponen. Y esa experiencia también de algunos está asociada un poco al menemismo, como decía Peter, a esa crisis del 2001, también no podría ser un poco, quizás un principio de shock para muchos de los argentinos. Hay varias figuras muy polémicas, las redes sociales explotaron hoy, por ejemplo, con el nombramiento de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, porque está asociada a una época de ajuste en Argentina previa a la crisis de 2001-2002. Pero también, bueno, hay un perfil técnico que viene generalmente de la gran empresa, ¿no? Y esto es visto por un sector de la sociedad como algo muy positivo, pero por otro sector como algo negativo. Perdón, quisiera saber concretamente, Dan, ¿qué dices tú a ese respecto? Porque sabemos que eres asesor de Patricia Bullrich. Soy Hay que asesor mencionar a y Celi. ella es la fundadora de mi partido, así que soy alguien muy cercano a Patricia Bullrich. Y realmente también marca esa gestión. No se trató de ajuste, se trató de sincerar las variables que había en ese momento, no de demagogia. Es lo que más opuesto a un político populista y demagogo que hace lo que le parece que va a quedar bien y no lo que hace falta que hacer. Así que Patricia Bullrich ya mostró que hace lo que hace falta hacer y sin importar las consecuencias políticas. Creo que es una política de las principales de la Argentina que va a hacer honor a su historia de concretar lo que se propone. Peter, sabemos lo que han hecho los ministros, más o menos, se están conociendo, pero no sabemos lo que van a hacer, aunque sí sabemos lo que tienen que hacer. ¿Serán capaces de llevar adelante en este proceso de transición económica fundamentalmente en el país? Tampoco tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar. Obviamente van a tener que hacer algo. La inflación, por ejemplo, es un problema para todos y no tiene nada que ver con izquierda o derecha, es un problema para todos. Yo lo viví también viviendo en Buenos Aires. Si ese gabinete, lo que decíamos al principio, que lo decía Araceli, creo que van a necesitar consenso, van a tener que negociar, obviamente con el peronismo, que el peronismo, como sabemos, es casi todo de izquierda a derecha. Macri no ganó con una margen de un 20%, sino con apenas 3 puntos. O sea, es casi 50-50. Tenía que consensuar en casi todas las decisiones. Muy interesante, pero cuando hablamos del escenario argentino ahora, y tú dices, yo viví en Argentina también, quizás comparando la situación actual de la economía del país con lo que pasó en Argentina en el 2001, ¿está mejor o peor el país? Bastante mejor, diría. Bastante. Bueno, yo no soy argentino, ustedes lo saben quizás mejor, que viví toda la vida en Argentina, pero en los 8 o 9 años que viví yo, algunos se olvidan qué pasó en el 2001-2002. Hablaban cualquier cosa del gobierno saliente, Cristina Fernández de Kirchner, y no se acuerdan qué pasó en el 2001. O sea, Argentina estaba en ruinas en 2001-2002. Argentina ahora no está en ruinas. La presidenta no se va en helicóptero, sino hay un cambio de mando democrático. O sea, creo que deja el país bastante mejor que lo recibió hace 11 años en el caso de Néstor Kirchner. Con todos los problemas que no podemos negar. Obviamente no vamos a nombrar varios después y uno obviamente es la inflación. Araceli, ¿compartes la opinión de ese diagnóstico que Claro, está? si tomamos como punto de partida el 2001-2002, claro que está mejor. La crisis argentina de esa época fue terrible y socavó, digamos, las bases de la sociedad. Fue el mayor default del mundo, digamos, en ese entonces, ¿no? Claro, o sea, por eso esa es la polémica, desde dónde con qué hay que compararse, ¿no es cierto? Los problemas de la actualidad son evidentes, la inflación, el déficit fiscal, la caída de las reservas. Hay que hacer una reforma profunda en Argentina. La pregunta es si Macri es la persona o si va a tener la mano para hacerlo con suavidad. Todavía me quedo en ese diagnóstico, Dan. Macri ha sostenido que el país está casi tan mal o peor incluso que en el año 2001. Absolutamente, y como casi todo el gobierno que se está saliendo ahora, ha maquillado en forma permanente todas las cifras. La inflación oficial es inexistente, es mucho más fuerte. De hecho, Patricia Bullrich encara todos los meses una inflación realista y esto indica que está en alrededor del 24% anual, y las reservas que existen también son inexistentes. Bueno, pero a ver, en el tema de inflación, perdón, en el tema de inflación hubo un mejoramiento que incorporó o que por lo menos se comprometió la presidenta Cristina Fernández en aquel entonces tras esa moción de censura por parte del Fondo Monetario Internacional para transparentar las cifras. ¿No fue así? Fue mínimo, hubo un cambio, un pequeño cambio, pero nada más que fue maquillaje, y hasta el día de hoy siguen dando cifras entre un 50 y un 100% abajo de las cifras reales. Está claramente todo un poco maquillado, como las reservas, como el nivel de pobreza, que hablan que tienen menos pobreza que Alemania.
y ostenta eso. Esa frase creo que... Bueno, pero lo dicen y lo reafirman en la televisión argentina permanentemente, no solo la presidenta, sino el jefe de gabinete. Claro. Y la realidad es que estamos midiendo la pobreza en alrededor de 1/3 del país. Breve, tenemos que ir a Dime. Sí, no, lo que no podemos hacer es, digamos, impulsar un cambio diciendo una mentira que es, digamos, equivalente más o menos a la de Aníbal Fernández con la pobreza en Argentina y en Alemania. O sea, no se puede decir que la Argentina hoy está como en el 2001, porque la gente no lo va a creer porque no es verdad. Puede ser que una vez que se haga, digamos, que haya claridad sobre las cuentas públicas, sobre los índices que no son creíbles, lamentablemente, se vea que la situación es más grave de lo que se percibe en la calle, porque no se percibe porque está muy subsidiada la economía. Pero eso es distinto a una crisis como la que vivimos todos los argentinos, con corralito, con devaluación. La gente lo cree, no solo lo cree, sino que acaba de votar este domingo diciendo lo que dice Macri, vamos a confiarle, vamos a darle nuestro voto de confianza para que haga lo que dice que quiere hacer. Así que la gente tiene confianza en Macri y de hecho su solo éxito levantó todos los mercados dentro de la Argentina y en el exterior, simplemente por el cambio de expectativas. Yo creo que el hartazgo viene por el otro lado, no solo por la economía, pero bueno, eso lo podemos hablar más tarde. Solamente consignar de que, claro, es verdad, el presidente electo tiene la confianza de los argentinos, pero tampoco hay que olvidar de que el kirchnerismo logró un 48%, pese a toda la situación actual, pese a todos los conflictos, un 48% y algo más de los votos, ¿no? Eso es el principal desafío por eso para Macri. Todas las democracias en general se ganan por un voto y así funcionan todos los sistemas democráticos en el mundo y tienen toda la legitimidad como si hubiera ganado por el 90%. Y así va a ejercer su mandato sin la menor duda. De lo que estamos hablando es de economía, sobre todo de ese problema de futuro inmediato que hay que resolver en este país. Lo hace el presidente electo que a contar del 10 de diciembre va a asumir su cargo. Los asuntos más importantes, el tema de la inflación, el exceso del gasto público, también los holdouts. Pero lo más importante, después de todo, dicen los especialistas, es saber cuánto hay verdaderamente en las arcas del Estado, si es que queda algo, ha dicho Macri. La victoria de Mauricio Macri abraza las esperanzas de un amplio sector de la sociedad argentina. Pero la euforia inicial podría evaporarse rápidamente ante los enormes desafíos a los que se enfrentará el nuevo gobierno. La inflación, disparada, se sitúa en torno al 25% anual y existe una gran incertidumbre por la posible devaluación del peso argentino. La economía se encuentra estancada y, por si fuera poco, su mayor socio, Brasil, está en plena recesión. También habrá cambios en política exterior. Macri ya ha anunciado un giro de 180 grados en Latinoamérica respecto a la agenda Kirchner. El presidente electo podría forzar la salida de Venezuela del Mercosur mediante la aplicación de la cláusula democrática. Además, se ha propuesto cerrar acuerdos con la Unión Europea y abrirse a la Alianza del Pacífico. ¿Logrará Macri todo lo que se propone? La pregunta de cajón. ¿Cuánto dinero queda en las arcas fiscales según Macri? Según probablemente nada y probablemente esté en una situación negativa. Los últimos conteos que yo he hablado con economistas hablan de que las reservas, que oficialmente son de 25.000 millones de dólares aproximadamente, en realidad no es así, dado que hay que descontar que hay varios miles de millones de dólares que son depósitos de la ciudadanía que no son de libre disponibilidad y otra parte son swaps de corto plazo en monedas quizás no convertibles como el yuan y por lo tanto hablan en el mejor de los casos de 3.000 millones de dólares, lo cual seguramente en estos días también se van a Yo confirmo solamente el dato que ofreces a través, eso sí, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que dice que las reservas actuales podrían equivaler al 5% del Producto Interno Bruto argentino, cifra que sería menor a la de la gran crisis del 2001. Pero como bien decía Araceli, habrá que esperar realmente que esto se transparente, se abra y se conozca concretamente qué es lo que hay. Pero me pregunto, Peter, con esa situación, ¿cuán grande es el desafío y cuán difícil es poder, digamos, lograr esa meta cuando hay este nivel de carencia en las reservas de un país? Hay que saber cómo están las reservas en realidad. Todavía la cifra no es oficial, vamos a ver. Va a ser difícil, obviamente. Yo, por ejemplo, decía, siempre lo escribía, yo no veía a Argentina tan mal como algunos lo pintaban antes. Si vos mirabas ciertos canales de televisión o mirabas ciertos periódicos, el país estaba en ruinas y no está en ruinas. Tiene
varios problemas, algunos ya los mencionamos. La inflación, combatir la inflación es complicado en cualquier país. Argentina tuvo mucho más inflación años atrás, hiperinflación, ustedes lo saben, ahora son un 20%, es complicado, hay casi una doble moneda, el dólar blue, el dólar oficial, hay que combatirlo. ¿Cómo? No lo sé, a lo mejor lo sabe el equipo de Macri. ¿Lo sabe el equipo de Macri? ¿Lo va a levantar Sí, el cepo, por ejemplo, claramente. concretamente? Aparte nos parece la cosa más sencilla del mundo, dado que... ¿Cuándo? El 11 de diciembre. A partir del 11, no de un día para el otro, pero cada día mejorando, como dice Mauricio Macri. El 99% de los países en el mundo no tienen inflación de 2 dígitos. Somos la segunda economía del mundo con inflación después de Venezuela. O sea, no es ciencia de cohetes, como se dice. No es tan complicado dominar la inflación. Hace falta equilibrar las cuentas, nada más ni nada menos, y dejar de imprimir sin respaldo. Pero, sin duda, en todos los casos se va a resolver simplemente con un cambio de reglas de juego, cambio de apertura de la economía interna y externa, dado que tenemos muchas barreras en todos los aspectos de la economía. Me quedo con esa frase, el cambio de las reglas de juego. ¿Cuánto van a cambiar si Macri finalmente aparece prometiendo no voy a tocar los programas sociales de la Argentina? Recordemos que gran parte de esta carencia de reservas que tendría el Banco Central de Argentina es precisamente por ese elevado gasto público en jubilaciones, por ejemplo, en el transporte público. ¿Se pueden cambiar las reglas del juego cuando se beneficia prácticamente todo el país de eso? No se beneficia todo el país, son sectores, se sabe que hay gran cantidad de subsidios claramente injustificados, no los planes de la gente pobre, eso no se va a tocar, inclusive se podría incrementar. Pero el transporte, por ejemplo, ¿le gustará a la clase media que le suban el pasaje? Sí, por supuesto, lo mismo que en Buenos Aires pasa que las tarifas están tan atrasadas que la clase media, que es la más pudiente dentro del país, está pagando muy fuertes subsidios al transporte. Y también a la energía y a otros rubros básicos, y eso va a tener que sincerarse gradualmente, nada de shock de un día para el otro. ¿Pero cuánto es gradualmente? Bueno, quizás es difícil pregunta para que la respondas, pero ¿cuánto es gradualmente cuando el presidente dice no, vamos a quitar el cepo, vamos a eliminar los subsidios? ¿Cuánto es gradualmente para el presidente Macri? No te puedo responder, y en cada caso lo determinará el ministro del área, yo no puedo tomar decisiones por ellos, pero de hecho ya anunció que se unificará al día siguiente de que asuma, habrá un solo tipo de cambio, ya está tomando una medida nada gradual, sino simplemente muy clara, así que cada uno irá decidiendo en su momento qué es gradual y qué no, cuál es el nivel de... O sea, en ese aspecto dijo que no va a haber gradualismo. Perdón, pero gradual o no, sí, eso es el tema. Claro. Gradual o no lo voy a dejar un poco aparte porque no lo podemos responder ahora, pero sí los cambios vienen. Sí, ¿Qué va a pasar con esa clase media argentina que sí paga muy poco, casi nada por ese transporte público, me pregunto yo? La pregunta es cómo se va a financiar todo eso y con quién. Si va a ser con el Fondo Monetario Internacional, que gran parte de la clase de la sociedad argentina le tiene un poco de, digamos, de respeto, de cuidado, de temor. Es casi mala palabra en Argentina. Casi mala palabra. O si va a ser, por ejemplo, FIFA. ampliando el swap con China, lo dijo el futuro ministro, y a qué costo. O sea, si se va a transparentar también en el área económica, cómo va a ser ese manejo y también qué va a pasar con la inflación. Porque si de un día para el otro se terminan los controles de divisas, que no son solo que la gente no puede comprar dólares, sino que las empresas tampoco pueden girar dólares a sus casas matrices, y se equipara, digamos, el tipo de cambio a uno solo, la inflación es posible que se dispare. Es más, ya hoy en día los diarios argentinos están publicando que hay un 25% de aumento en la canasta básica de alimentos por la expectativa de devaluación del peso argentino. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso y cuál va a ser el impacto real? Sí, en los planes sociales, porque puede que se mantenga, pero si hay una devaluación y hay una inflación del 30%, no son sostenibles. ¿Puede responder a eso? Sí, por supuesto, no necesariamente así, veremos qué es lo que ocurre y cuáles son las decisiones concretas, pero básicamente cuando uno comienza a liberar la economía, a bajar las barreras comerciales, si uno sube un poco un precio, enseguida va a comenzar a haber importaciones que van a tratar de compensarlo. Cuando se desarticule toda esa poca movilidad económica interna, poca competencia económica interna, sin la menor duda, eso va a ser un gran control de la inflación. Y por supuesto, estamos con grandes expectativas que ya se han comenzado a realizar de que los más de 300.000 millones de dólares que los argentinos tenemos en el exterior o abajo del colchón, fuera del sistema, comiencen a fluir. Y entonces todo eso va a jugar un rol fundamental. Una pregunta básica, pero que no me puedo dejar de hacer. ¿Cómo hacer o cómo hará Mauricio Macri para lograr que los argentinos y argentinas piensen en peso y no en dólares? Exactamente.
cuando se recupera la confianza en el peso, porque los gobiernos no están emitiendo sin responsabilidad, sin control, sin respaldo, eso es automático. De hecho, la mayoría de los países del mundo no tienen controles en ese sentido cuando tienen ese respaldo fiscal, ese respaldo de responsabilidad, esa credibilidad. Y si se establece esa credibilidad, sin duda a la gente no le va a interesar el dólar. Solamente, pero el cambio de expectativas es muy duro y va a llevar un tiempo lograr esa restitución de la confianza en la moneda nacional. ¿Cuánto puede demorar la restitución de la confianza de la que habla Dan, en tu opinión? No lo sé, o sea, por una parte no tenía confianza en el actual gobierno saliente, por eso votó a Macri, y otra parte sí tenía confianza en el gobierno. O sea, decís la confianza en los... La confianza en el peso, en una futura... Argentina lleva no sé cuántos años sin tener confianza en el peso, no solo en la época de Kirchner, de antes, ya, 50, 60 años. O sea, yo no conozco otro país tan fanático en dólares como Argentina. Y aparte, a ver, hoy leí que va a salir un billete de 500 pesos. Cuando yo estaba todavía en Buenos Aires, el billete más importante es de 100 pesos, que vale ahora, ¿cuánto? ¿6 dólares? 6 dólares. Ningún otro país, el billete más importante de la moneda nacional, tiene un valor tan bajo que el billete de 100 pesos. Todo lo de la confianza también cambia de un día al otro, qué sé yo. Hubo una época, hace un par de años, cuando la confianza estaba bastante grande. Creo que los últimos 3, 4 años se perdió. ¿Y qué habría que hacer para lograr o recuperar esa confianza? ¿O entrar en el camino de recuperación de la confianza, en tu opinión? Bueno, en el caso del peso, tener un peso estable simplemente para que se pueda hablar con el peso. Lo que hacía Brasil, por ejemplo, lo que intentaba Argentina en la época de Menem, el 1-1, que no funcionó, y lo que hacía Brasil al principio del gobierno de Dilma Rousseff y el segundo de Lula. Pero Brasil también tiene inflación. Ya, de hecho, las medidas que aplicó, el gobierno de Brasil, pero en caso le costó el cargo a Dilma. La inflación no es un tema nuevo, tiene muchos años y va más allá del gobierno K. No inventar la inflación, creo. O sea que no es responsabilidad del gobierno de Cristina También, Fernández. pero no solo. Yo, disculpame, pero diciendo, porque inclusive en el propio gobierno, en el primer gobierno a partir de 2003, luego de la gran crisis hiperinflacionaria que ocurrió bajo el gobierno peronista de Duhalde, no bajo el gobierno de la Rúa, realmente se restituyó la confianza bastante rápido, tuvo una política fiscal muy responsable, inmediatamente bajaron las tasas a un dígito de porcentaje y realmente no había una demanda particular de dólares, no era un tema ese, y realmente fue bastante rápido. En el caso de la convertibilidad fue casi instantáneo, aunque luego duró más de 10 años ese régimen, 12 años exactamente, así que no fue tan fracasado. Al final terminó mal por motivos que no creo que tenemos que analizar acá, pero la confianza es capaz de restituirse muy rápidamente. Al día siguiente que Macri ganó y que se tuvo expectativas de que iba a asumir, entonces subieron todos los mercados argentinos, tanto en el exterior como dentro del país, todos los mercados un 20% en un día, solamente con cambio de expectativas, ¿no? sin ninguna medida. Es importante la señal de confianza hacia adentro, pero también hacia afuera, y sobre todo lo que anunciaba al principio de este programa, que tiene que ver con ese deadline, ¿no? Con esa fecha clave del 31 de diciembre de este año, es decir, 2 semanas apenas después de que él asuma, de levantar el proteccionismo comercial de la Argentina. Es algo que le ha exigido la Organización Mundial de Comercio. Si no lo hace, se pueda tener a sanciones económicas de varias de las economías. ¿Lo vamos a ver eso? Este equipo nuevo debe estar ya trabajando en... Por supuesto que sí, somos plenamente conscientes. Este fallo viene después de toda la década de estar litigando países como Japón, México, inclusive en algún momento, la Unión Europea, Estados Unidos, todos han litigado contra Argentina porque hay medidas paralancerarias que nos protegen, entre comillas, de las importaciones. Y por supuesto que se va a levantar, eso no hay ninguna duda. No se va a hacer instantáneamente, cada área verá con qué ritmo y en qué condiciones, pero por supuesto se va a abrir la economía al comercio internacional, a las reglas de juego del comercio internacional. A la economía real. Porque el objetivo principal es reinsertar nuevamente la Argentina en el mundo. Y eso significa también los mercados mundiales. Ahí hay que hacerlo con mucho cuidado porque Argentina tiene un problema grave de competitividad atrasada. O sea, la Argentina no es un país que esté en condiciones de competir con los productos chinos, ni hablar ni siquiera con los productos de la región. Entonces ahí va a tener el equipo económico que ser muy cauteloso de no derribar todas las barreras de un día para el otro. Hay grandes expectativas en el nuevo gabinete.
digamos, que sea también consciente de los problemas internos y no, digamos, una economía... Sí, inclusive ya anunció que no va a ser instantáneo, no se van a abrir Claro. las importaciones en forma indiscriminada y mucho menos ingenua, porque hay países que hacen dumping, etcétera. O sea, esto está muy claramente explicitado por el doctor Macri. Bueno, además de ese levantamiento de proteccionismo, tiene que ver también con las deudas de Argentina, con los holdouts, por ejemplo, y con el Club de París. Son otros de los aspectos también que están lisamente, digamos, ligados al tema de las reservas del país. También veremos. Por supuesto que eso va a ser, Jenny, va a ser una de las columnas vertebral desde el primer momento, salir del default técnico que está en la Argentina, así nos califican las agencias principales internacionales de calificación. Y por supuesto va a haber que arreglar porque así es, nosotros estamos proponiendo realmente the rule of law, el imperio de la ley, y nosotros firmamos ese contrato, nosotros firmamos esa jurisdicción, ya está la sentencia, durante años se apeló hasta la Corte Suprema, no queda otra que cumplirla y en ese sentido va a haber que negociar, vamos a negociar con los holdouts y se va a arreglar, no veo ningún problema. Salvo algún tema de negociación táctico que no puedo introducir para que se resuelva ese problema, porque se puede hacer como se hizo con el Club de París, que se resolvió, se puede arreglar el tema con bonos, más allá de las negociaciones concretas de tasas de interés. Y eso lo hizo Cristina Kirchner, hay que decir. Eso lo acaba de hacer, sí, exactamente. Ese Club de París, aclararles dos cosas a los espectadores que no son argentinos, en los holdouts, también una parte de ellos usted los conoce a través de la prensa, quizás más como los fondos buitres, que es un concepto también, digamos, del kirchnerismo. Y por otro lado también el Club de París, que son 16 economías que le han prestado dinero en Argentina de la época de Domingo Perón. Es una deuda heredada desde mucho tiempo. Uno se pregunta, los argentinos también, cuánto le va a costar al país realmente ponerse al día en estos dos escenarios, con Estados Unidos concretamente. Sin duda mucho, Jenny, pero sabemos que en el día de hoy y en toda la arquitectura financiera mundial es posible financiar la solución de estos conflictos. Realmente es posible, de hecho, esto ya ha comenzado a ocurrir con tasas muy altas y de corto plazo, pero sabemos que simplemente tratando de acordar plazos y tasas, todo es resoluble en el corto plazo y en el mediano plazo. Peter, cuando tú escuchas hablar a Dan, en nombre también de los planes de gobierno, ¿no te mueve en ningún momento la opinión de que Macri sí podría ser el hombre del cambio en la Argentina? Nunca se sabe, puede ser. Te lo digo por tu sentencia, porque tú dices Macri no va a ser el hombre. Yo nunca lo vi como un gran político, siendo intendente de Buenos Aires. A mí, francamente, el presidente Macri es más bien producto de diseño de algunos asesores, su asesor personal de la Fundación FAES en España. No me causa mucha confianza. Lo que no quiere decir que... ¿Por qué no te causa confianza? ¿Qué es lo porque nunca lo vi, a mí nunca me convenció como político. Es un empresario, era presidente de Boca, ¿está bien? Pero eso es lo que le gustaba a los argentinos, que dicen si no es empresario, no es político, no sabe mentir, decían mucha gente en la calle eso. A mí como jefe de gobierno personalmente no me gustan mucho ni militares ni empresarios. Por ello te puedo explicar un poco a lo que se refiere. Las dudas del nuevo gabinete, por ejemplo, que tiene un perfil muy técnico, muy profesionalista, que es lo que también reclama la sociedad argentina, que no haya amiguismo, que no haya este poder hiperpresidencialista. En ese sentido, Macri tiene un estilo muy distinto. Pero ¿qué pasa? Hablamos, por ejemplo, de exportaciones, ¿no? En el gabinete hay representantes de la petrolera Shell que se van a encargar del sector energía. ¿Es esa la persona idónea? Sí, seguramente, porque conoce mucho del tema. Pero, por ejemplo, de proyectar un plan energético para la Argentina hacia el futuro, que no dependa solamente de la extracción de gas y de petróleo al precio que sea, de hacer un plan energético que tenga también en cuenta las energías renovables. Esto es un poco los conflictos de intereses, un tema del que se habla mucho en otros países, que se lo considera un tema grave. Lo mismo en agricultura, si se va a beneficiar a todo el campo argentino o a los grandes exportadores, liberando, digamos, el envío de soja o la multiplicación de la soja a lo largo del territorio argentino, que tiene sus ventajas porque tiene un alto rendimiento, pero tiene también mucho perjuicio para el medio ambiente. ¿No? Eso es un poco el... Podría agregar que quizás está un poco mal encuadrada esta situación de si Macri podrá o Macri no podrá. Macri dijo, él no tiene todas las soluciones. Macri dijo, no soy un líder iluminado. Lo importante es dar las condiciones para que la gente en sí misma
resuelva los problemas. Es más, dijo en su discurso de victoria el domingo pasado, dijo, quiero un país de 40 millones de emprendedores. Nosotros no le vamos a resolver la vida a cada uno, pero le vamos a permitir... Perdón, Dan, pero los argentinos que votaron por Macri votaron por un proyecto, no votaron por una ilusión ni por un proyecto en el aire, Te estoy describiendo el proyecto. Dijo que va a dar justamente las herramientas y la situación macroeconómica que le permitan a cada uno de los argentinos ellos elegir la forma en que se van a resolver los problemas, y se trata más bien no tanto de un líder carismático o un líder populista, sino más bien un líder que tiene un fuerte equipo y que va a escuchar todas las propuestas que haya y va a consensuarlas. Perdón, Peter. Digo, esto, lo que dice un gobernante recién elegido, muchas veces son frases que puedes repetir en 5 años en otra elección. Son muchos lugares comunes, cambio, proyecto. A ver, vamos a ver cómo va esto tú has vivido en la diaria. Sobre eso te quería decir, se trata de una persona que hace 8 años que está gerenciando la ciudad de Buenos Aires como gobernador electo y que ha sido reelecto. del país, además. Bueno, una cosa es, como todo el mundo sabe, es la ciudad de Buenos Aires. Pero somos casi el 10% y ahora vamos a tener las posibilidades de llevar el mismo proyecto que fue clave en el éxito de la campaña a todo el país. Seguramente los lineamientos parece que serán Peter similares. lo que quiere decir es que Macri no tiene la estatura o todavía no ha demostrado tener la estatura para gobernar un país entero, dices tú. Para mí todavía no. Digo, me dejo sorprender. De Habrá que darle la repente chance. sale como Básicamente te quiero decir, no hay nadie con mejores currículum, porque todos los presidentes argentinos tuvieron mucha menor trascendencia política antes de asumir la presidencia. Menem, ni que hablar, era gobernador de La Rioja. ¿No? La atención en el caso de Macri, que él cambió sus opiniones últimamente porque le convenía electoralmente. Él estaba en contra de la estatización del YPF, estaba en contra de la compra de aerolíneas argentinas, él decía cualquier cosa. Y ahora de repente es el salvador del país, no me encaja. Él no se considera salvador del país. Bueno, exagero, pero... Y sí lo dice abiertamente, Claro. si veo un error, lo cambio, así lo hizo en su gestión. Está abierto al consenso y a las soluciones que él quizá en algún momento no crea. Esto ya lo ha demostrado. Y Ustedes tres tienen un denominador común en Argentina. Yo también he estado muchas veces en Argentina y conozco, y por eso se me ocurre esta pregunta también muy interesante. Me da la impresión que cada vez que ha fallado el presidencialismo en Argentina hay un caos. La pregunta, ¿puede haber realmente gobernabilidad con un presidencialismo no tan fuerte como lo ha tenido en el pasado? Tiene que haber, porque ni Macri es la persona como para ser hiperpresidencialista, ni está en las condiciones políticas para hacerlo con un Congreso, creo que lo dijeron antes en el informe, que está en contra. El Senado tiene mayoría de la oposición kirchnerista, y en Cámara de Diputados es la primera minoría, el kirchnerismo. O sea que va a tener que consensuar, sea como sea, para salir adelante con un proyecto político, que el problema de esta discusión es que él dice no está capacitado, es que en Argentina hay un grave déficit democrático, y es que no hay plataformas electorales con un documento que se firme por el candidato con qué se va a hacer en cada área, para que pudiéramos saber exactamente qué es lo que va a pasar en los próximos 4 años, ¿no? Pero los consensos va a tener que ser en el Congreso, va a tener que consensuar Macri sí o sí, en el Senado, en la Cámara de Diputados, a lo mejor en el Poder Judicial también, porque hay gente que está ya enquistada por parte del kirchnerismo, y nos preguntamos qué es lo que va a dar a cambio Macri para lograr ese consenso, ese voto para que le permitan hacer las reformas, o va a ser el decreto, porque él anunció, dijo, la otra alternativa es que yo no lo haga a través del legislativo, lo haga a través del decreto, es un instrumento que él quiere utilizar. Por supuesto, el decreto de necesidad y urgencia es constitucional y se aplica cuando, en varias circunstancias de necesidad y urgencia, pero particularmente si el Congreso no se puede expedir sobre un tema de trascendencia nacional, es constitucional usarlos. Pero de todas maneras yo creo que va a ser, no diría imposible, pero bastante probable que se logre ese consenso dentro del Congreso, porque si bien no tiene la mayoría propia, el PRO más la Unión Cívica Radical, en general la Alianza Cambiemos llega a más de 91 diputados, hacen falta 129 en la Cámara de Diputados. Ya ha estado hablando con la tercera fuerza, que fue muy importante, el Frente Renovador, que tiene más de 36, no más, tiene 36 diputados en la Cámara, y con algunos partidos que hemos trabajado en conjunto estos últimos años, como el Partido Socialista y el GEN, que son bastante afines a nuestras ideas básicas, y entonces yo creo que eso se va a poder lograr en la Cámara de Diputados. Más complejo suena porque la matemática no da en la Cámara de Senadores, pero hay que tener en cuenta que la Cámara de Senadores representa a las provincias, y las provincias lamentablemente han perdido mucho poder de autonomía, lamentablemente digo, eso esperemos que se recupere, pero
necesitan también negociar ellos con el poder presidencialista, hiperpresidencialista heredado de estos últimos 12 años. Y por lo tanto creo que esa necesidad mutua de negociar para poder salir adelante va a permitir un acuerdo inclusive en el Senado. Entonces no veremos decretos de parte de Macri. Veremos, no puedo saber cómo, O sea, cómo va a resultar esto. La gente votó para pedir otra cosa, creo yo. O sea, no solo Que por sea un por tema decreto. económico, sino también por una forma de gobernar Lo que pregunto provocó porque, el hartazgo. perdón, ¿no? lo pregunto porque el decreto tiene que ver también con un trauma argentino de la Sí. época de Menem, ¿no? Entonces por eso me parece interesante Hay lo que varios dicen, ¿no? traumas argentinos. ¿Ya? Y uno de esos. Dice Yo no lo tomaría como un trauma porque lo usaron todos los presidentes y casi abusaron, diría yo, en toda la historia. O sea, no hay una época donde los presidentes dijeron no usamos el decreto. Mucho se usó en estos últimos años para cosas muy trascendentes y sobre todo ni urgentes ni necesarias. Pero bueno, se usó y se abusó de eso. En ese sentido, yo creo que el desafío de Cambiemos es demostrar que es una centroderecha moderna realmente, tanto en temas sociales como en temas políticos, en la forma de gobernar, que realmente se vea un cambio. Yo creo que la gente votó en ese sentido. Es interesante el experimento porque por primera vez en Argentina llegó al poder un político de derecha, centro-derechas. que no es radical, no es peronista. Exactamente, aunque lo del peronismo, como ustedes saben, es todo o nada, no sabe bien lo que es. Y llegó al poder sin un golpe militar, como hace 40 años, igual que pasó en Chile, por ejemplo, con Piñera, también el primer presidente elegido. Sí, derecha. el escenario más o menos como Piñera, hay que decir, se parece un Creo poco. que Piñera todavía tiene un poco más plata que Macri, me parece. Eso no lo sabemos todavía. Sí, Dicen doy que fe Piñera que sí. tiene más Se plata supone que sí. Macri. Y aparte se quedó 5 años y ahora está la Bachelet de vuelta. Y aparte hay que ver, porque nunca en los últimos, ustedes que me corrijan, 70, 80 años, nunca un presidente no peronista terminó su mandato. A Alfonsín le hicieron ¿cuántas huelgas generales? Como 10 o 12. Y de la duda se fue en helicóptero. En realidad, en 50 años hubo 6 golpes de Estado. O sea, así Claro. O sea, ahora es una Exactamente. transición. Pero te garantizo que la historia no nos condena. Claramente, esto es una etapa, si bien no completamente revolucionaria, es realmente una etapa original de la política argentina. Por primera vez en 30 años fue elegida una gobernadora, no solo por género, sino también por el partido nuestro, ¿no? Por Cambiemos. Claro. Y esto es revolucionario. Inclusive feudalismo que también llevaban más de 30 años, como en Jujuy, donde gran parte de la población solamente depende en forma económica y directa del Estado y de los subsidios y se siente que si elige otro va a perder dinero. Inclusive ahí fue destronado también por un integrante de la Unión Cívica Radical. Hay que avanzar en el tiempo. Y el feudalismo siempre se crea cuando un gobierno está mucho tiempo en poder. Había pasado lo mismo en Capital con Pro, supongo, otros años más. ¿Y qué pasa? O sea, a veces eso no me encaja, no me entra el discurso de que ahora salen los corruptos y entran los limpios. No sé, creo que el gobierno va mucho más allá del... Quedan 4 minutos, pero por favor, muy breve. Gobernabilidad, consenso con los congresos, con estas presencias del kirchnerismo en distintos estamentos. ¿Qué pasa con las centrales sindicales? El presidente electo ha dicho que él no le va a temblar la mano para aplicar la ley. Si es que vienen chantajes, utilizó esta palabra, ¿no? Por supuesto, en toda la historia desde del último siglo, acá el sindicalismo ha sido muy fuerte y ha sido un factor muy importante. La demostración de que es posible es que en estos 8 años en la ciudad de Buenos Aires se ha gobernado con minoría en la legislatura y con una oposición muy fuerte de los gremios. A pesar de eso se pudo arreglar, consensuar, llegar a políticas. Lo mismo estoy seguro que va a pasar y ya estoy viendo muy buenas señales, no solo de una de las principales centrales de trabajadores que lidera Moyano, donde está bastante dispuesto a consensuar con el gobierno, sino también de la central opositora muy aliada al gobierno saliente, que ha dicho también que se podía charlar y que quizás se unifiquen en una, por lo que es muy probable que haya buenos acuerdos. De hecho, tenemos un trascendental sindicalista como Venegas, que es muy cercano al gobierno. ¿Araceli? No, sí, bueno, Macri hizo una especie de alianza con una parte del sindicalismo argentino, pero tiene que ver todo y ver también con las empresas. Tiene que hacer una especie de pacto de precios y de salarios. Ya no, pero ¿qué pasa con la otra? Hay un sector Exactamente. que no. Hay una alta conflictividad social en Argentina. Sí, por supuesto, ha dado una muy buena señal. Y no solo eso, estamos viendo una foto y esto es una película. Vemos una fuerte oposición en este momento donde el oficialismo puede comprar muchas voluntades. Ahora, claramente, al perder el poder principal del país, se va
a debilitar y es probable que esto lleve a otra foto, no a la que estamos hoy, Vamos a estar y muy que sea más pendientes a ver favorable al gobierno. qué pasa en este tema. Yo quiero ahora cambiar un poco el foco. Nos quedan muy pocos minutos. Argentina en el mapa. El presidente electo ha dicho básicamente que va a mirar más eso de los Estados Unidos, que va a relanzar la alianza con la Alianza del Pacífico, estos países más neoliberales de América Latina, y que el Mercosur, en el Mercosur la próxima reunión del próximo 21 de diciembre básicamente va a impulsar esa moción democrática por el encarcelamiento, quiero decir, de Leopoldo López por el tema de Venezuela. Sí, pero no solo Leopoldo López, sino también el desafuero de María Corina Machado y otros, y la prisión de varios dirigentes, los principales de la oposición. Así que acá hay una violación clara de los derechos humanos. De hecho, acabo de escuchar que hubo un asesinato de un dirigente político muy importante. Acá hay una violación de los derechos humanos que va más allá solamente del caso de Leopoldo López. También va junto con la represión a la libertad de expresión y la represión a las libertades políticas, dado que hay decretos que permiten disparar a las manifestaciones no autorizadas. Así que lo que vamos a hacer, sin duda, va a ser tratar de persuadir, lo cual dudo que tenga efecto, a Maduro de que vuelva al imperio de la ley y de la democracia. Al resto de los socios y por lo del menos Mercosur, ya habló ¿no? de pedir justamente la suspensión, justamente invocando la cláusula democrática del Mercosur, de Venezuela si no cumple con lo dicho. Lo cual no es sencillo de realizar porque se realiza por consenso este tipo de sanciones, pero bueno, nosotros vamos a marcar nuestra influencia y nuestra intención. Hubiéramos pensado que iba a ser Argentina y que iba a hacer esto en el marco del Mercosur, ¿no, Araceli? Yo lo interpreto más como una señal hacia la oposición venezolana porque le veo poca expectativa en el Mercosur, sobre todo porque la cláusula democrática está hecha para casos de golpes de Estado, de interrupción democrática, ¿no? Pero bueno, es digamos un cambio de eje en América Latina que impulsa Macri desde Argentina con la intención también de convencer a Brasil, que es el socio estratégico. ¿Y no será también con la intención de lograr un liderazgo a nivel regional inmediatamente entrando al gobierno? ¿No lo ves como un...? Yo no sé si Argentina tiene el peso como para un liderazgo regional, un gobierno que recién comienza, pero sí un poco de cambiar el eje y cambiar la perspectiva en ciertos gobiernos estratégicos. Y ahí me gustaría que tenga sus propias opiniones, que no se deje influir demasiado por fundaciones como es la Fundación FAIS en España, que es la fundación de José María Aznar. Obviamente también tiene sus intereses geopolíticos. En Venezuela, el 6 de diciembre hay elecciones. Yo estuve con los principales diputados de la oposición y me dicen que el triunfo argentino les da mucho ánimo moral, no a ellos, sino sobre todo a los votantes. Y es probable y seguramente ocurrirá un triunfo de la oposición que signifique una nueva ola de democracia en peticiones de que el nuevo presidente se haga cargo también de los sectores que piden sobre todo diálogo y unidad de la Argentina. Se nos ha ido el programa, señores, tanto se nos queda por conversar. Nosotros nos quedamos aquí. Muchas gracias, Araceli, muchas gracias, Dan. Sabemos que te regresas a la Argentina mañana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pedro, un gusto conocerte. Gracias a ustedes también por acompañarnos en Cuadriga. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín y nos vemos a la próxima.